¿Qué le han parecido los Juegos Olímpicos de este año? Muy buenos, yo me lo he pasado muy bien. Desafortunadamente, tanto España como México han tenido mala suerte. España ha tenido muy mala suerte en dos espacios donde yo creo que debería haber tenido mucho mejor desempeño: el básquetbol, tanto masculino como femenino. En el básquetbol tenemos un equipo con dos grandes que se van de salida, Jules y Rudy, y con un equipo joven que debería haber dado mucho más. Y el equipo de las chicas también tenía unas expectativas enormes, tanto el 5x5 como el 3x3, nada. Bien en natación, pero vamos, creo que se han perdido oportunidades que tenía España. He visto cosas verdaderamente maravillosas, y hay cosas que quiero. A ver, Simone Biles en el salto de caballo es brutal, pero es increíble ver cómo puede ella fallar, como falló en piso, para perder el oro. Sin embargo, el trabajo de la brasileña me pareció excelente. Me gustan mucho los Juegos Olímpicos y muchas disciplinas que me encanta ver. Otra tragedia para España fue lo de Carolina Marín, por supuesto. Es probablemente la mejor deportista que tiene España en este momento. Retirado Nadal, ha ganado todos los trofeos y todos los Juegos Olímpicos imaginables en bádminton, pero se lesionó la rodilla derecha en la semifinal, ya no pudo jugar la final. Y pasó algo bien bonito: la jugadora china, la badmintonista china que ganó el oro en bádminton, a la hora de oír su himno y tener su medalla, tenía en la mano un pequeño pin con la bandera española en homenaje a Carolina, que es un monstruo de la pista de bádminton. Me han gustado mucho. Hay momentos como el del tirador turco, cuyo nombre sigo sin saberme, el de la mano en el bolsillo, tirando como no tenía nada, pasaba yo por aquí, me dijeron: ¿quieres tirar un rato? Plata con tu compañera, pues ya tenemos la plata. Pues la compañera también tira maravillosamente. Ese tipo de cosas son las que hacen las memorias olímpicas, y las memorias olímpicas son importantes, fíjate. Termino con esto porque ahora no recuerdo su nombre, pero sí la recuerdo a ella, y estuve con mi hijo viendo una entrevista con ella. Fue esta mujer que hace 40 años, ahora tiene 79 ya, por ahí, hace 40 años, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, se corrió la primera maratón femenina de la historia. Ahora nos parece prácticamente increíble. Ay, no, las mujeres tienen que haber corrido el maratón siempre. No, se decía que el maratón era demasiado exigente para el cuerpo de la mujer. Pero finalmente ya se habían hecho varios maratones, y por primera vez se hizo una maratón olímpica de mujeres en Los Ángeles 94. Hace 40 años. 84, perdón. Y esta corredora suiza, que era una atletaza y hacía alpinismo y esquí, y ya había corrido maratones y medias maratones, entró al estadio que parecía que venía bebida, y como ella cuenta, tenía la cabeza bien, pero el cuerpo no le estaba respondiendo. Tenía todo el lado izquierdo del cuerpo acalambrado, con el brazo derecho intentaba conservar el equilibrio, y tenía que dar la vuelta de 400 metros a la pista del Estadio Olímpico para llegar a la meta. Y parecía que no llegaba. Yo lo recuerdo, la angustia que nos provocó a todos, porque además cuando se acerca ella un poco al centro del Estadio Olímpico, se acercan los médicos y le dicen: ¿necesitas ayuda? Y ella les dice: no, ya lo hice hasta aquí, pues deja intentarlo. Hasta que cruza, en una situación, estaba absolutamente deshidratada, cruza la meta, y ahí sí se derrumban los brazos de los médicos, que le pusieron hielo, le dieron agua, y en 2 horas estaba fuera de la clínica. Esos son los momentos olímpicos que le dan sentido a toda esta parafernalia y a toda esta locura. Los Juegos Olímpicos son un absurdo gigantesco, y al mismo tiempo son la oportunidad de soñar. Son la posibilidad de soñar. Un récord olímpico puede ser inferior al récord mundial, pero es el récord olímpico. Y tiene toda la simbología de la que lo llenó el Barón de Coubertin, inventándose incluso deportes. Nadie sabe cómo lanzaban el disco los antiguos griegos, pues nos lo inventamos. ¿Y qué? Y la jabalina, pues también. Y la bala, pues también. Nos inventamos deportes
para hacer una cosa cada 4 años que es un horror comercial, que es todo lo que ustedes digan, pero que al mismo tiempo permite que tengamos esos momentos simbólicos que los seres humanos necesitamos. O por lo menos yo lo veo así.